El viaje hacia el mundo anillo había comenzado, pero la tensión entre los miembros de la expedición solo crecía con cada salto que realizaban a través de la ciudad de los Titerotes. Louis Wu caminaba en silencio, observando de reojo a Tila Brown, quien seguía mostrando esa despreocupación y valentía tan inexplicables para él. Interlocutor de animales, el imponente Xin parecía compartir su confusión, aunque lo disimulaba detrás de su habitual actitud feroz. Nessus, por su parte, era un mar de nervios, como si cada paso los llevara más cerca del abismo. «No entiendo cómo puedes estar tan tranquila», dijo Luis, finalmente rompiendo el silencio, dirigiéndose a Tila mientras ella sonreía con un brillo en los ojos, saltando de un disco teletransportador al siguiente, como si aquello fuera un juego. «No lo sé, simplemente sé que todo saldrá bien», respondió ella con una ligereza que no encajaba en lo más mínimo con la gravedad de la misión que tenían por delante. Luis la miró, escéptico. ¿Suerte? Tal vez. Pero lo que más le inquietaba era la falta de precaución. Ella no parecía entender el peligro al que se enfrentaban, o peor aún, tal vez sí lo entendía y no le importaba. Nessus, que saltaba detrás de ellos, emitió un sonido agudo y nervioso. Luis lo miró por encima del hombro, viendo cómo el titerote se encogía y temblaba ante una simple mariposa que había cruzado su camino. La criatura agitó sus alas de colores iridiscentes, absolutamente inofensiva, pero Nessus se apartó como si hubiera visto a la muerte. «Es solo una mariposa, Nessus», bufó Interlocutor, con una mezcla de desdén y burla. Luis se adelantó y, con paciencia, trató de calmar a Nessus, colocando una mano sobre su espalda. «Respira hondo, amigo. Si sigues así, no vas a llegar muy lejos». Nessus asintió con ambas cabezas, visiblemente alterado. Cuando finalmente recuperó algo de compostura, lanzó una revelación que dejó a Luis intrigado. «Sí, si sobrevivimos a esta misión», dijo Nessus con voz temblorosa. «Me han otorgado el derecho a reproducirme. Es algo extremadamente raro entre los míos, pero...» Sus dos cabezas se movieron de un lado a otro, en un gesto claramente perturbado. No puedo evitar sentir terror ante la idea. Luis frunció el ceño, sorprendido. Que un titerote, una especie obsesionada con la supervivencia y el control, se viera paralizado ante la simple idea de continuar su linaje era algo que no dejaba de asombrarle. El miedo a la vida, pensó Luis. Quizá los titerotes no solo temían al peligro, sino también a lo que significaba traer nueva vida a un universo tan incierto. A medida que continuaban su camino, los discos teletransportadores los llevaban por la vasta ciudad de los titerotes, una civilización oculta detrás de una eficiencia que solo ellos podían haber logrado. Luis no pudo evitar comparar la tecnología con las aceras móviles humanas, mucho más primitivas. Aquí, se desplazaban de un lado a otro en segundos, con un sistema tan preciso que cada paso parecía perfectamente calculado. Tila, siempre impetuosa, se adelantó al grupo en uno de los saltos. Luis se tensó al instante. No era la primera vez que lo hacía, pero cada vez que se apartaba de ellos, sentía una punzada de preocupación. Tila podía estar segura de su suerte, pero en un lugar como este, la suerte no siempre era suficiente. «Tila», gritó Luis, su voz resonando entre los discos vacíos. Unos momentos de silencio siguieron, que se sintieron como una eternidad, hasta que, finalmente, la figura esbelta de Tila apareció de nuevo. Ella sonrió, como si nada hubiera pasado. «Solo estaba explorando un poco. No pasa nada», dijo alegremente, como si la misión fuera una simple excursión. Luis se frotó las sienes. «¿Qué demonios hago con esta chica?», se preguntaba. Sabía que era parte de la misión por razones que ni siquiera Nessus parecía comprender del todo, pero empezaba a temer que su despreocupación les costara más de lo que valía. Finalmente, llegaron a su destino, una pequeña isla iluminada, en medio de lo que parecía ser un océano sin fin. Allí, en la penumbra, esperaba la nave que los llevaría al mundo anillo. Sin embargo, la reacción de Tila y del Kizin fue inmediata. «¿Esto es todo?», Interlocutor bufó con evidente desprecio. Esperaba algo más impresionante. Tila tampoco ocultó su decepción. Sus expectativas claramente eran más grandiosas. «Es pequeña», dijo con cierta incredulidad. Nessus, siempre ansioso, intervino rápidamente. «No subestimen el diseño», dijo, señalando la nave. «Es un modelo de productos generales, conocido por su gran seguridad. Tiene solo 2 aberturas y múltiples motores, incluidos motores de fusión que también pueden funcionar como armas». Luis, mientras tanto, inspeccionaba la nave con una mezcla de admiración y preocupación. Aunque el diseño era indudablemente avanzado, había algo en la manera en que estaba equipada que no podía ignorar.
Cada herramienta a bordo parecía tener un doble uso, como si los titerotes hubieran anticipado cualquier tipo de eventualidad. «Esto no es solo una nave de exploración», murmuró Luis para sí mismo. «Es una nave de combate». El mal presentimiento no lo abandonaba. Los titerotes siempre se preparaban para lo peor, pero esta vez la sensación era más profunda. Sabía que lo que enfrentaban en el mundo anillo iba más allá de cualquier misión que hubiera realizado antes. Una vez a bordo, la nave despegó con suavidad y en cuestión de segundos se adentraron en el vacío del espacio, alcanzando velocidades hiperlumínicas. Durante los siguientes días, la nave surcó el cosmos en silencio, pero el ambiente dentro seguía tenso. Luis pasaba largas horas reflexionando, mientras su interlocutor mantenía sus garras afiladas, y Tila, como siempre, se mostraba despreocupada. «¿Qué crees que encontraremos allí?», preguntó Tila, en una de esas noches en las que solo el murmullo de los motores interrumpía el silencio. Luis la miró, pero no supo qué responder. El mundo anillo era un enigma, un misterio que quizá nunca deberían haber intentado resolver. «No lo sé», respondió finalmente. «Solo espero que estemos preparados para lo que sea que encontremos», porque en el fondo, Luis Wu sabía que no lo estaban.